A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño de la más rancia aristocracia de la Rusia del siglo XIX que al llegar a la adolescencia se convirtió en la figura de los salones y las fiestas de la nobleza europea. Ese joven noble era el conde León Tolstói y como todo lo tenía, sintió que lo único que en la vida le faltaba era matar y se alistó en el ejército, pero esta experiencia le cambió la vida. El conde León Tolstói, el seductor, el de los bailes y galanteos, descubrió que el único sentido que tenía la vida era el de ayudar a los demás, y abandonó lujos y vanidades, se vistió como un humilde campesino y recorrió los lugares más pobres, y sus manos delicadas de noble se hicieron callosas con el trabajo rudo para ayudar a los humildes. Tolstói entonces escribió contra la sociedad injusta, contra la guerra y la propiedad privada, y se convirtió en un mal ejemplo para las instituciones. Entonces fue excomulgado, y los periódicos contaban así la noticia. El conde León Tolstói, a sus 72 años, ha sido excomulgado por la Iglesia Ortodoxa rusa. En la cumbre de su fama, el famoso escritor rechaza la violencia y sostiene que la propiedad privada es la causa de todos los males y la raíz de los conflictos entre los que todo lo tienen y los que no tienen nada. Los periódicos terminaban la noticia de la siguiente manera. Esas opiniones son desaprobadas por la Iglesia rusa y ha ordenado publicar su excomunión en todos los periódicos europeos. Ese fue Tolstói, el adinerado y seductor, y luego el escritor, filósofo y asceta, y estaban haciendo un día como hoy, 28 de agosto de 1828, y en su cumpleaños le agradecemos sus novelas y su ejemplo de ser humano soñador, de nuevos seres humanos. Las principales noticias del día. Titulares. La Judicatura declara la nulidad parcial del concurso para elegir nuevos jueces. Nuevamente se difiere audiencia en caso Vocales. Estas son las condiciones para acceder al bono de la vivienda de hasta $5.000. En el segmento de opinión, situación del IES. En política internacional, a callar. Los editoriales serán de Talía Flores. El correísmo asumirá el mando del primer poder del Estado. Y Noboa pagará la factura. Noticias del día. La Judicatura declara la nulidad parcial del concurso para elegir nuevos jueces. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la noche de este 26 de agosto del 2024 declarar la nulidad insanable parcial el concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La resolución dejó sin efecto la aprobación del informe de la fase de examen de confianza y dispuso oficiar a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial a esta parte del proceso. Se ratificó la resolución de la aprobación del informe de la fase de la prueba psicológica, la impugnación y control social dentro del concurso. La resolución, que acogió recomendaciones efectuadas por el área técnica, tuvo los votos favorables de los vocales Mer Benavides, Solanda Goyes, Yolanda Yupanqui y el presidente Mario Godoy. El principal problema estaba relacionado con las pruebas de confianza aplicadas a los postulantes al concurso, que dejaron fuera del proceso a 35 participantes y se centraba en que la empresa contratada para esto, Métricas Web SAS, no tendría la experiencia para este tipo de concursos. El Consejo de la Judicatura además otorgó un plazo de 15 días a la Dirección de Talento Humano para realizar ajustes administrativos y normativos, aplicar una nueva metodología y modificar el cronograma del concurso. Nuevamente se difiere la audiencia en el caso Vocales. El juicio en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, no logra empezar. Nuevamente la audiencia no se pudo instalar este 27 de agosto de 2024 por la ausencia de Barreno en el llamado caso Vocales. Según la defensa de Barreno, ella fue internada en una clínica de Quito la madrugada de este martes y fue diagnosticada con rotavirus y múltiples síntomas. Por ello, se le otorgó reposo por 3 días. En consecuencia, el Tribunal de la Corte
Corte Nacional de Justicia, designado para este caso e integrado por los jueces Felipe Córdoba, Marco Rodríguez y Julio César Inga, resolvió no instalar la audiencia y fijarla para el próximo 4 de septiembre de 2024 a las 9 horas. Esta es la tercera ocasión en que esta audiencia de juicio no logra instalarse. La semana pasada la diligencia estuvo agendada en 2 ocasiones, pero en ambas fue diferida. En este proceso por presunto tráfico de influencias son procesados Murillo y Barreno, ex vocales del Consejo de la Judicatura, además de Vladimir Jaya, juez de la Corte Provincial de Pichincha. Los 3 funcionarios son señalados por, supuestamente, presionar a jueces de la Corte de Pichincha para que fallen a favor de Guadalupe Llori, según un audio filtrado. Ella interpuso una acción de protección con la que intentaba recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional en agosto de 2022. Atención, estas son las condiciones para acceder al bono de la vivienda de hasta $5,000. El ministro de Vivienda, Humberto Plaza, dio detalles del nuevo incentivo para que los ecuatorianos compren vivienda. Se trata de un bono de entre $4,000 y $5,000 que beneficiarán a unas 17,000 familias. Plaza hizo el anuncio este 27 de agosto del 2024 en el evento de lanzamiento del programa en Quito. El ministro aclaró que desde este día los interesados ya pueden solicitar el bono. Los interesados pueden hacer el pedido del bono a través de la constructora con la que vayan a comprar la vivienda, dijo. A este bono solo podrán aplicar las personas que quieran comprar una casa valorada en hasta $39,990. Según el ministro, el gobierno ha destinado $80 millones para entregar bonos para alrededor de 17,000 casas. Esos recursos se utilizarán a lo largo de un año, aclaró. El Ministerio de Vivienda explicó que a este bono de hasta $4,000 puede aplicar cualquier ciudadano en Ecuador. Sin embargo, hay un incentivo adicional de $500 si la persona que solicita el bono tiene menos de 33 años, es decir, el bono sería de $4,500 para estas personas. Y si quien solicita el beneficio es una mujer y es menor de 33 años, tendrá un bono de hasta $5,000. El ministro aclaró que el bono se puede utilizar para cualquier tipo de crédito hipotecario, es decir, no es necesario que el interesado busque una casa financiada a través del programa de crédito para vivienda de interés social. Entrevista del día. La experta en seguridad Catherine Herrera estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el decreto ejecutivo para el uso legítimo de la fuerza. Escuchemos lo que dijo. Bueno, lo que hizo el señor presidente pues fue nada más cumplir con uno de los lineamientos que le había encargado la Asamblea de ese entonces. Recordemos que fue una ley que se la ha venido trabajando desde 2022 con algunos cambios, ¿no? Y que ya se la aprobó oficialmente en 2023, tiene su reglamento y en su reglamento indica tal cual que debe ser Policía Nacional y Fuerzas Armadas a través de sus ministerios políticos correspondientes quienes ya deben generar estos reglamentos, y es algo que ya lo realizó Policía Nacional y que Fuerzas Armadas pues tiene su manual de uso de legítimo de defensa que es propio del año 2022. Es algo que cuando hay una nueva ley, cuando hay un reglamento, las entidades lo tienen que hacer. Claro, llama un poco la atención por qué no se lo hizo antes, sobre todo es ahí como una alerta para la institución de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sobre todo cuando ya fue declarado conflicto armado interno. Ahí es cuando se tiene que actualizar también, apenas hay la disposición, el reglamento, actualizar todos los manuales que aparece y sobre todo cómo es el modo de combate y amenaza, ¿no? Es algo que se lo hace, es más bien, te solicita incluso en el decreto. Me llama mucho la atención porque hubiera sido bueno también solicitar que el tercer actor que está dentro de la ley del uso legítimo de la fuerza también tenga sus manuales, y es uno de los actores que carece de esos manuales, como son los guías penitenciarios del sistema de rehabilitación social. Solo nos enfocamos fuera en este decreto. Sí, así es, y teniendo en cuenta que con toda esta crisis que estamos teniendo, pues justo el tema carcelario fue uno de los motivos para llevarnos a lo que estamos. No está, solo se enfoca en Fuerzas Armadas, Policía Nacional, dice, realícese según dispone el artículo 9 del reglamento tal.
Y si preguntamos y vemos que va a tener mayor fortaleza, mayor alcance para combatir el crimen organizado o estas amenazas, no, no, simplemente se va a quedar en algo que ya por ley le correspondía hacer, que hay que actualizar, pero que no va a ser un fortalecimiento o un cambio para la mejora y actuación de Fuerzas Armadas o Policía Nacional ante este combate. Bueno, sus mismos ministros lo están diciendo, ¿no? El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el Interior, Mónica Palencia, han explicado que este decreto no tiene mayor alcance, pero que es una ratificación de voluntad política clara para respaldar a las fuerzas del orden que todavía tienen temor para actuar porque temen represalias de la justicia cuando están cumpliendo con su deber, cuando están combatiendo contra la delincuencia y estas bandas organizadas. ¿Podrá tomarse así esto? Sí, o sea, también veámosle que estamos en un momento coyuntural político, que estamos ya con ciertas campañas, han salido también otros temas en cuanto a fiscalía, gobiernos locales, etcétera. Entonces, una forma también de decir, se les dio todos los mecanismos correspondientes. También le viera como un arma de doble filo, porque se les está diciendo, les doy los mecanismos correspondientes y se ha solicitado que actualicen su reglamento para que ustedes hagan el uso progresivo de la fuerza o el uso legítimo de la fuerza. Y claro que en un momento en donde se necesite resultados, tampoco esté el tema de, pero es que no sé cómo utilizarlo, no sé cómo manejarlo, etcétera. Claro. Ya les está dando netamente la responsabilidad de que si es que no hay cumplimiento, ya no depende tanto del Ejecutivo, sino más bien de ustedes como fuerza operativa. Ahora, el tema aquí, el trabajo aquí es que no es solo únicamente un reglamento, un manual que se necesitaba, sino también la capacitación que tengan. No, el problema no está en el tema de las leyes, siempre lo he mencionado, sino más bien en la aplicación de la misma. Hay muchos funcionarios, tanto de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que desconocen cómo implementar esta ley, este reglamento, cómo tienen que aterrizarlo y algo es muy importante y es que carecen de esta seguridad jurídica, por así mencionarlo, cuando ellos van a cumplir su trabajo, que exista un acompañamiento, un abogado, una asesoría jurídica que determine el por qué lo hizo y si es que hay un juez o un fiscal que quiere justamente condenar a un policía o un militar por hacer uso legítimo de la fuerza, que exista los suficientes motivos para que se caiga. Eso no existe, entonces se debería hacer un trabajo si es que nosotros queremos que nuestros policías y nuestros militares pues justamente apliquen ya la ley que tenemos desde el 2023. Fundamental socializar esa ley, en qué consiste, porque los manuales y procedimientos son muy distintos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. También me llamaría muchísimo la atención es que, ¿por qué no pensar en un manual, en un operativo de manera conjunta? Hay muchos operativos, sobre todo los de bloque de seguridad conjunta que lo realiza Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Cómo debería ser esa intervención con una ley que ampara a las tres entidades, a la del SNAI, de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, cuando realizan estas tareas conjuntas? Luego, que venga un proceso de capacitación y tercero, como casos o simulacros en donde también quien está al mando no tenga miedo de dar el orden de decir sí, podemos proceder. Son muy pocos los casos en donde, claro, han dicho con el uso legítimo de la fuerza se ha procedido, etcétera, pero tenemos funcionarios que están en la zona de la ruralidad, vemos que funcionarios policiales o militares que están en una zona conflictiva, etcétera, que sí la van a pensar una y dos veces antes de hacer uso legítimo de la fuerza, pero esto es un trabajo en donde si ellos no conocen qué consiste, si no están capacitados con eso, no va a servir. Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación y Control Social, habla sobre el reglamento para designar fiscal general. Vamos con la nota. Bueno, lo has explicado de una manera muy loable. Por supuesto que sí, es lo regular, es una entidad o es una designación de las más importantes, diría yo, del país, y es muy relevante que tenga todos los filtros, que sea una valoración y evaluación del más alto nivel, y creo pertinente que sí tiene que estar la prueba oral. ¿Por qué tiene que estar la prueba oral? En primer lugar, ahí se ve la forma de expresión, además que es el fiscal que acusa
y se tiene que ver la manera de cómo pueda sustentar en la audiencia. Yo creo que es determinante, no solo, además de lo técnico, además de las pruebas de oposición, sí, la prueba oral, que se tiene que llevar con una veeduría internacional, con organismos de transparencia, con la ONU, con la OEA, que tenemos adelantado las conversaciones, tienen la experticia de ser vigilantes de estos procesos que van a ayudar también a las veedurías nacionales. Yo creo que el mayor componente de visualización, de entrega de información, nos va a dar o garantizar un proceso eficiente y transparente, que es lo que en lo personal deseo para el país. En ese sentido, hemos creído totalmente pertinente poder fomentar la probidad, bien tú lo indicabas al inicio del programa, y es importante que la persona que vaya a postular no tenga ni presunción de alguna seña de corrupción dentro de su transitar. El país necesita independencia, pero especialmente una persona proba que tenga las credenciales necesarias, pero que no tenga ni la mínima mancha dentro de su camino. Eso es lo que se espera con este reglamento. Y la mínima mancha dentro de su camino es no solamente haber recibido una sentencia condenatoria por un delito, porque eso es lo que se ha estado discutiendo en los últimos días, de que pueden tener procesos judiciales, de que pueden tener procesos penales, de que pueden tener cuestionamientos, pero que eso no afecta a menos que tengan una sentencia. Por eso hubo una discusión en el Pleno el otro día, donde el consejero Guarderas dijo que se prestaría el reglamento presentado por el consejero Verduga para que haya narcocandidatos a la fiscalía. Sí, no solo narcocandidatos, yo no quisiera ponerlo o tacharlo solo en eso, pero mínimo acto de corrupción que pueda ser hasta una estafa, por no decir temas de drogas, ¿no? De narcos, puede ser un estafador, o sea, ese tipo de cosas no pueden ni siquiera prestarse, ni siquiera como presunción para este cargo tan importante, porque es la persona que tiene que liderar una intachable labor, especialmente una lucha contra cualquier acto de corrupción, cualquiera. Yo no quiero tachar en temas solo de narcotráfico, sino en distintas acciones que van reñidas con la ley. Por eso necesitamos un reglamento de muy alto nivel, con visualizaciones y contraloría social, también con el apoyo internacional, con herramientas que blinden a este concurso de personas que hayan cometido algún acto fuera de la ley, y también con todas las prestaciones, con la academia, con los mejores abogados del país, y es por eso que he presentado esta propuesta, esperando el apoyo de mis compañeros, pero especialmente de un país que necesita una autoridad relevante y especialmente con todas las credenciales, no solo de experiencia profesional, que debe ser enlazada con la corresponsabilidad del cargo, sino también con el accionar como ciudadano, pero especialmente como profesional. Son las 8:55, estamos hablando con Andrés Fantoni, presidente del CPCCS. Andrés, buenos días, y entiendo que la mesa técnica que evaluará las propuestas para presentar un reglamento final al Pleno del Consejo de Participación se reúne hoy justamente, y que este reglamento tendría que estar listo ya para esta semana. ¿Se alcanzará con el tiempo? ¿Se tendrá un reglamento para esta semana? Mire, hemos movido los motores, existió un tema de hacerlo muy corto de plazos. Yo ya tenía avanzado mi bosquejo, mi proyecto borrador, ya había presentado el consejero Verduga, también lo había hecho de una símil manera la consejera Joana Verde Soto, y hoy se va a tratar, hay que ser muy analítico, crítico de cada una de las posturas, y lo más importante es tener un reglamento que vaya de la mano con la importancia del cargo, pero que sea de mayor rigurosidad, un reglamento que nos pueda dar la tranquilidad a todos los ecuatorianos de que la persona que se vaya a elegir para este importante cargo cuente con todas las credenciales y con todas las aristas que vaya en rigor con lo que se está designando. En ese sentido, hoy lo vamos a tratar, tenemos comisión técnica, los 7 consejeros, los equipos de despachos, esperando que se inserte esta rigurosidad, filtros que necesita esta designación muy importante, insisto, para que el país esté tranquilo, para que todos estemos tranquilos y poder llevar con altivez
este accionar y esta responsabilidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy voy a tratar un tema que está siendo cada vez más analizado por una serie de grupos, inclusive el gobierno. El tema tiene que ver con la situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cada vez la situación financiera es cada vez mucho más grave y el gobierno, supongo yo que por razones políticas, electorales, porque ya mismo entra el proceso electoral y la campaña con los 17 precandidatos a la presidencia de la República. Posiblemente eso impida al gobierno actual enviar un proyecto de ley para reformar integralmente todo el sistema. Pero la situación cada vez se pone más grave, día a día, semana a semana, mes a mes. El Seguro Social, como ustedes saben, maneja y administra 5 seguros. Uno de ellos es pues, el seguro de pensiones, de vejez, todo lo que son jubilados. El segundo tiene que ver con salud. El tercero tiene que ver con el Seguro Social Campesino y otros más. Y aquí hay déficits en cada uno de estos servicios que presta el seguro. Por ejemplo, en forma gratuita a todos los hijos, niños de los afiliados al seguro, hasta los 18 años, se atienden en los hospitales del Seguro Social sin pagar un centavo. Y esto implica un déficit, un gasto de 250 millones de dólares. ¿Cómo financia el Seguro Social? Utilizando sus reservas. Luego usted tiene pues lo que tiene que ver con el Seguro Social Campesino. ¿Cuántos se paga mensualmente? Si mal no recuerdo es como $4 al mes. Y tienen el derecho al ciudadano campesino, su mujer, su esposa y sus hijos. Y aquí hay otro déficit de 250 millones de dólares. ¿Cómo financia el seguro? Utilizando sus reservas. Y luego usted tiene pues el sistema de pensiones, las jubilaciones. Hay, si mal no recuerdo, como 700.000 jubilados aproximadamente. Y aquí hay la obligación desde el pasado de que el gobierno ponga el 40% del monto total que año a año gasta el seguro en esta materia. ¿Cuánto para este año va a gastar el seguro? Algo así como 6.800 millones de dólares es el cálculo para este año 2024. Y el gobierno no paga el 40% de eso, sino mucho menos. Y los entendidos, los que tienen información de primera línea, creen que solamente el 25 o el 27% es lo que está pagando el gobierno nacional. Y la razón, dicen, es porque no hay plata. Pero eso implica un déficit también en este seguro administrado por el Seguro Social Ecuatoriano. Y ese déficit es mucho más de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo financia también el seguro esta deficiencia o esta insuficiencia de fondos? Sencillamente a través de utilización de las reservas. Entonces, las reservas se están utilizando por parte del Seguro Social para impedir una explosión total del sistema. Pero los expertos, los analistas, los matemáticos, hacen una serie de cálculos hacia el futuro. ¿Cuánto duran las reservas que tiene para pagar a los jubilados? Hay algunas personas que hacen sus cálculos y dicen más o menos 3 años. Cada vez la tasa de crecimiento de los jubilados crece, y crece por razones eminentemente demográficas, y los ingresos crecen a una tasa mucho menor, y más se complica el asunto porque el gobierno no solamente que no pague el 40%, sino que se atrasen los pagos, de tal manera que en un momento dado uno dice, bueno, ¿cuánto dura las reservas para que se siga pagando cumplidamente a los jubilados? 3 años, 2 años. Entonces, esto es enormemente grave, intensamente grave. Se requiere, amigos, las reformas integrales del sistema. Se requiere. Y cada vez, sencillamente, en este programa hemos indicado al gobierno que tiene irremediablemente que preparar un proyecto de ley para la Asamblea para reformar. En una u otra forma hay que darle sostenibilidad a todo el sistema. Y todos los especialistas en cálculo actuarial
dicen, no en Ecuador, sino en América Latina y en Europa y en Estados Unidos, de que se les necesitan por lo menos 50 años de reservas. ¿Por qué? Porque la población está envejeciendo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa una presión financiera enorme en los gastos a todos los jubilados hoy, mañana y pasado mañana. De tal manera, amigos, que hay que reformar el sistema como dé lugar, hay que reformar. Hay ahora 17 precandidatos a la presidencia. Veamos dentro de sus programas de gobierno esta parte de seguridad social, esta parte de la realidad del seguro social. ¿Cómo lo van a arreglar? Esperemos, pero volvemos a dar una sugerencia al gobierno. Se necesita reformar al sistema. En el futuro, una vez que conozcamos los programas de cada uno de los presidenciables, haremos un análisis sobre cada uno de los temas que prometen al país. Gracias, amigos queridos. Nos veremos la próxima semana. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. A callar. Además de todas las restricciones que viven las mujeres bajo los fundamentalismos de las denominadas repúblicas islámicas, que efectivamente las han convertido en una especie de accesorios o muebles domésticos, a semejanza de unas lavadoras o refrigeradoras, cuyo propósito es la satisfacción de las necesidades sexuales de sus maridos y amos y la reproducción, con los niveles de dignidad o de conciencia que ese carácter de accesorio puede tener, o sea, ninguno. Desde Afganistán, reducto del fundamentalismo talibán sunita más rígido, aplicado a rajatabla en un país que realizó un viaje en el tiempo, retornando al siglo VII, nos llegan noticias que aleccionadoramente nos sacan de esa idea de que nada podría ser peor, para entender que esa noción resulta ser un autoengaño, pues las nuevas leyes del régimen demuestran que, con la imaginación y la perversidad suficientes, siempre será posible estar peor, hacer más miserable, más triste y más lúgubre la vida de la población en general y de las mujeres en particular. Se ha prohibido que las mujeres se rían si su volumen puede ser escuchado por hombres que obviamente no pertenezcan a su círculo íntimo, padre o hermanos o su marido. Tampoco se puede escuchar su voz, sea directamente o a través de un micrófono, con lo que cantar para que otros puedan disfrutar del canto queda fuera de los límites permitidos. Una Edith Piaf, una Melba, Joan Baez o la Negra Sosa, limitadas a cantar para sí en la ducha, porque a algunos clérigos misóginos se les excita la mente por la belleza del canto. No pretendo mantener en este comentario ningún tipo de corrección política. Es más, si así llegara a suceder, me sentiré decepcionado. Que el 25% de la población mundial acepte el mandato de una religión que es capaz de los desatinos que revisaré a continuación, es una demostración más de los niveles a los que el fanatismo puede arrastrar a personas que en principio son capaces de razón y renuncian a esto, el más preciado don que un hipotético creador pudiera dar a sus criaturas, por algún mensaje imaginario enviado a unos hombres malvados por una deidad peor que ellos. El silencio de la mujer no resulta suficiente y su exclusión se extiende a la vista de ella, un monstruoso pecado que debe evitarse por el uso en vida de un sudario que ni para los muertos sería aceptable, una especie de armadura negra, el burka, que toda mujer debe llevar a cuestas por el mundo si por algo sale de su casa, cuyas ventanas no pueden dejar entrever nada hacia adentro de ella. Ver los mercados debe lucir poco menos que como un desfile de fundas de basura en camino a un funeral,
salvo por los obligados acompañantes masculinos, sin los cuales no pueden salir de sus cuatro paredes, con unas penas durísimas si lo contravienen, como una tanda de latigazos si impúdicamente se llegan a ver los tobillos. El uso de zapatos de taco está prohibido, pues el hombre nunca debe poder escuchar caminar a la mujer. Pero sin duda, lo más infame es la prohibición para el estudio, la condena a la ignorancia como el más deseable estado para la mujer, pues ¿para qué sirve que una lavadora o una cocina sepa leer o escribir? Para eso son el mero accesorio doméstico en que han sido convertidas. El trágico destino de cientos, de miles, tal vez millones de mujeres afganas se ha vuelto mucho más amargo luego de haber experimentado por 20 años otra cosmovisión, una que abrió a sus ojos el mundo de las letras, el aprender a leer y escribir, el acceder al colegio o a la universidad, valerse por sí mismas, que es la razón principal para que en una cultura, si así se puede llamar a esta barbarie, patriarcal y machista, se empeña en mantener por un supuesto mandato divino, subyugadas y dominadas a las mujeres, sumidas en la ignorancia más absoluta. No importa mucho cuál de las varias sectas islámicas dominen, el resultado es siempre el mismo: la humillación permanente, la sujeción y la obediencia absolutas. Hemos visto la repetición de esta barbarie en el Irán chiita de los ayatolas, primos hermanos de los talibanes, asesinando muchachas con su vil policía de la moral por no colocarse sus velos como ellos creen correcto, como pasó con la joven kurda Masha Amini hace un par de años, y la consiguiente matanza de cientos de jóvenes que se atrevieron a salir a la calle sabiendo que se jugaban la vida ante fanáticos que se saben, además, impunes de cualquier exceso. Recordemos a esos fundamentalistas que se tomaron parte de Irak y de Siria para establecer su Estado Islámico y su califato y retrotraer al siglo VII en su aspecto más oscuro a las mujeres yazidíes convertidas en esclavas sexuales de los valientes guerreros que se las jugaban poco menos que a los dados. No olvidemos tampoco al Boko Haram en Nigeria, que se dedica al secuestro de las estudiantes de colegios para esclavizarlas, forzándolas a matrimonios de una noche con quienes las arrancaban de sus familias. Así que, insisto, no quiero ser políticamente correcto y demandar que una cultura construida en torno a principios diferentes, al menos desde que el laicismo pasó a regir las relaciones de Estado e Iglesia, y que está a años luz, con todos los defectos que se le puedan achacar, de esta vergonzosa práctica de humillación y sometimiento que rige en buena parte de las repúblicas islámicas. Las sociedades europeas han exhibido unos niveles de tolerancia absurdos respecto de las prácticas y costumbres de los inmigrantes islámicos que han acogido en sus países. Si un francés o un alemán tratara a su esposa como lo hace habitualmente, como parte de su etos, un musulmán, terminaría preso por varios años. Es inaceptable que se aplique, a cuenta de una muy mal entendida tolerancia, un doble rasero en la sociedad. Si llego a la casa de otra persona, acepto sus reglas si quiero permanecer en ella. A ninguna cuenta puede el huésped pretender imponer a quien lo recibe sus modos de vida y mucho menos sus leyes. Las graves tensiones que han ido creciendo en Europa tras la llegada cada vez más numerosa de migrantes culturalmente ajenos a la cultura europea, tiene su origen en un error inicial estableciendo límites, de no establecer límites
muy claros para esos migrantes. Esto es, la misma ley que ampara y obliga a los ciudadanos. Lo que vemos hoy en Alemania, con un canciller informando de próximas deportaciones masivas tras los ataques recientes de migrantes islámicos en contra de ciudadanos que nada tienen que ver con sus agravios y resentimientos, se habrían evitado con otras reglas y otras prácticas iniciales hacia los migrantes. Hoy vemos un conflicto de insospechables consecuencias en curso. Muchas gracias. Editorial. El correísmo asumirá el mando del primer poder del Estado. ¿Noboa pagará la factura? Talía Flores, Primicias. Aún resuenan en mi cabeza las advertencias hechas casi un año atrás, cuando después de ganar las elecciones presidenciales, Daniel Noboa se unió con la Revolución Ciudadana, su contradictor en la campaña, y con el Partido Social Cristiano, y luego se entregó al correísmo el control de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional. El pacto fue un enorme logro del correísmo que, habiendo perdido las elecciones, supo mover las fichas con astucia en un escenario legislativo que se anticipaba hostil, porque si sus adversarios se juntaban, tenían los votos suficientes para hacer mayoría con el gobierno y dejarlos a ellos solos. No fue así. Una mayoría con el correísmo podría significar para el gobierno lo que para Julio César cruzar el Rubicón cuando el emperador exclamó «Alea y acta est», la suerte está echada. Escribí en esta columna el 20 de noviembre pasado ante la incredulidad de algunos que pensaban que Noboa no haría tal cosa, pero lo hizo, con pasmosa ingenuidad, quienes habían llegado al poder y tenían todas las posibilidades de armar un gran bloque con Construye, el Partido Social Cristiano, Pachacutic y los independientes, no supieron leer los escenarios de futuro y entregaron al correísmo las presidencias de las comisiones de fiscalización y control político, la de justicia y estructura del Estado, la de gobiernos autónomos, la de transparencia y control social, la de garantías constitucionales y derechos humanos, así como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Por si fuera poco, como fruto del pacto, los bisoños políticos de ADN le dieron la presidencia de la Asamblea Nacional al Partido Social Cristiano, que había designado a Henry Kronfle para que los representara. El movimiento en el poder se reservó para sí vocalías en el Consejo de Administración Legislativa CAL y alguna comisión menos relevante, aunque sí la de Economía que les interesaba. La obsesión de Noboa por esas fechas era aprobar leyes económicas urgentes que le resultaban imprescindibles para su gestión al frente de Carondelet y para ello necesitaba los votos. Obviamente el correísmo, que no tiene problemas con la ética pública cuando se trata de tener poder político, se comprometió, incluso con aumentar impuestos, y cumplió. 5 leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo fueron aprobadas por la mayoría, fruto del pacto insólito. Y Noboa se dio por satisfecho, olvidando que la gobernanza rebasa las cifras y la economía de un país. Es probable que para convencerse de que actuó bien, el presidente de la República, sentado en su sillón de Carondelet, haya recordado a Maquiavelo, quien decía que el fin justifica los medios. Y se habría dado por satisfecho de haber logrado 5 leyes imprescindibles, aunque sea jugando a la política y pactando con el enemigo. Pero también es probable que Noboa no haya recordado que el famoso Florentino solía repetir que la política es el arte de manejar los tiempos y que, en su caso, se equivocó de principio a fin. Apenas un año después, el precio que el gobierno se apresta a pagar por haber entregado tanto poder a sus contradictores políticos es demasiado alto. La Revolución Ciudadana presidirá el primer poder del Estado a partir de octubre y desde allí buscará cogobernar o malograr cualquier proyecto del Ejecutivo. Todos los juicios políticos y las comparecencias que se les ocurra serán puestas en marcha, más aún si cuentan con mayoría de votos y el país está en modo campaña.
En las elecciones del 9 de febrero de 2025, unos 80 asambleístas buscarán la reelección, mientras que su presidente, Henry Kronfle, irá por la presidencia de la República, lo que implica que deberá renunciar a su curul. El poder legislativo sufrirá un vuelco. Desde el 2 de octubre, la presidencia de la Asamblea estará en manos de Viviana Veloz, actual vicepresidenta, pero la línea de sucesión de las demás autoridades será otro motivo de controversia, porque casi todos sus integrantes también estarán en campaña. Pero aún hay más. Como los integrantes del Consejo de Administración Legislativa igualmente terciarán en las elecciones y pedirán licencia para promover sus nombres, el orden de prelación se habrá agotado y una suerte de juego de tronos criollo presenciará el país con coraje y asombro. Lo de Viviana Veloz es tema aparte. De los 8 meses que estará al mando de la Asamblea, 33 días se ausentará con licencia para hacer campaña, al igual que 79 asambleístas más que también buscarán la reelección. Por lo cual, en la Asamblea Nacional actuarán 80 suplentes, insólito. ¿Y cómo será la agenda legislativa bajo la presidencia de Viviana Veloz? No es difícil imaginar que tendrá marca correísta y que la impunidad sobrevolará por el hemiciclo, ya que nadie puede asegurar que no intentarán tramitar las amnistías que tanto ansían para sus presos y prófugos. Un año atrás, al hablar de este pacto, dijimos que para Daniel Noboa se presagiaban tiempos difíciles porque tras esos acuerdos, él habrá quedado en manos de sus socios, quienes saben las artes y las mañas de la política, y que ya no había vuelta atrás. Usted cruzó el Rubicón y marcó su destino. Su suerte está echada, escribí el 20 de noviembre pasado. Dentro de 35 días, el 2 de octubre, como efecto directo del pacto político, el correísmo asumirá el primer mando del primer poder del Estado y el país se asomará al abismo. ¿Noboa pagará la factura política? Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Miles de turistas visitan el glaciar francés Mer de Glacé, que se derrite a un ritmo alarmante. Mientras el glaciar más grande de Francia, el llamado Mar de Hielo en Chamonix, se derrite rápidamente, los turistas aprovechan cada oportunidad para verlo antes de que desaparezca por completo. Con el paso de los años, el glaciar se ha vuelto cada vez más difícil de alcanzar, pero un teleférico de nueva construcción facilita ahora un acceso más sencillo para los miles de visitantes que acuden a verlo cada año. C'est impressionnant parce qu'on se disait, on voyait des blocs et on se disait bon bah ça à la fin de l'année ce sera plus là. Donc c'est pour ça qu'on en profite aussi pour venir parce qu'on sait très bien que dans quelques années le paysage sera plus le même. Según el glaciólogo Luc Moreau, la construcción del teleférico permitirá observar de cerca las consecuencias del calentamiento global, promoviendo al mismo tiempo el turismo local. Il y a 3 ans, 4 ans, voilà, le glacier touchait le rocher. Donc il a perdu en largeur et bien sûr en épaisseur. Là, il a perdu 40 mètres en 4-5 ans. Expertos como Luc Moreau hacen sonar la alarma al tiempo que buscan concienciar a la población sobre la rápida desaparición de los glaciares, un indicador visible del cambio climático. Trump considera si debatir con Harris el 10 de septiembre. El expresidente Donald Trump pareciera no estar muy convencido de debatir con la vicepresidenta Kamala Harris el próximo 10 de septiembre. Al menos así lo sugiere a través de su cuenta de red social Truth Social, al acusar a la cadena estadounidense ABC como fake news y a sus conductores como supuestamente parcializados a favor de la contendora demócrata. Lo estamos pensando. De repente quieren hacer un cambio en las reglas, porque ella no puede responder preguntas. ¿Por qué no responde a un par de preguntas? ¿Por qué no hace algo como lo que yo estoy haciendo ahora? Entre tanto, la vicepresidenta Harris dijo a través de redes sociales que sus propuestas incluyen reducir impuestos a más de 100 millones de estadounidenses, entre otras medidas. Proporcionaremos $6,000 en alivio fiscal a las familias durante el primer año de vida de un niño. Piensen en lo que eso significa. Es un año vital de desarrollo crítico para un niño y
y el costo realmente puede sumarse, especialmente para los padres jóvenes que necesitan comprar pañales, ropa, un asiento de automóvil y mucho más. De acuerdo con la campaña Harris-Walz, la candidatura demócrata ha recaudado $540 millones en aproximadamente un mes. La cifra máxima contempla un incremento de $82 millones que se produjo la semana pasada durante la Convención Nacional Demócrata. José Pernalete, Voz de América. Alemania promete endurecer la ley sobre armas blancas tras el atentado. Scholz promete acelerar las expulsiones. El canciller alemán Olaf Scholz prometió endurecer las leyes sobre armas blancas y aumentar las deportaciones de solicitantes de asilo que sean rechazados. Fue durante su visita al lugar del fatal ataque con cuchillo en la ciudad alemana de Solingen. Darum gehen, dass wir die waffenrechtlichen Regelungen, die wir in Deutschland haben, noch einmal verschärfen. Das gilt insbesondere, was den Einsatz von Messern betrifft, aber auch viele andere Dinge drumherum, die geregelt werden müssen. Wir werden alles dafür tun müssen, dass diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, auch zurückgeführt und abgeschoben werden. Un supuesto extremista islámico venido de Siria está acusado de matar a 3 personas y herir a otras 8. Se entregó a la policía al día siguiente del ataque en un festival que conmemoraba el 650 aniversario de la ciudad. La solicitud de asilo del joven de 26 años fue rechazada y se suponía que había sido deportado el año pasado a Bulgaria, país en el que entró por primera vez en la Unión Europea. El ataque ha reabierto el debate sobre migración y deportación, que sigue estando muy presente en la opinión pública alemana. La policía confirma que hubo 3 concentraciones diferentes en Solingen, una de ellas como contramanifestación contra un grupo de extrema derecha. Antonio Guterres llama a la distensión ante los continuos ataques en la frontera entre Israel y Líbano. Guterres pide una desescalada entre Israel y el Líbano. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reclamó una bajada de la tensión inmediata tras los ataques transfronterizos entre Israel y el Líbano que no dejan de intensificarse. Statement in which the Secretary General expressed his deep concern at the exchange of fire that had taken place across the Blue Line. These actions, he said, put both the Lebanese and Israeli populations at risk, as well as threatening regional security and stability. Mientras tanto, más de 600 efectivos de mantenimiento de la paz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano siguen cumpliendo su misión en la base española Miguel de Cervantes. Están en medio de los enfrentamientos en la Línea Azul, división no oficial que separa a Israel del Líbano. Ha de sonar fase 2, lo que implica que todo el personal fuera de los edificios debe portar chaleco y casco y todas las patrullas que estén fuera de las posiciones deben replegarse a la posición más cercana. Los cascos azules españoles son los encargados de llevar agua todos los días a las posiciones avanzadas de la Línea Azul. Al final pues te haces a ello, nosotros venimos por una misión y a esto es lo que estamos haciendo y ya está. La ONU vigila el impacto del conflicto sobre los civiles que bordean la Línea Azul. Confirman que por ahora la escalada en la región no ha tenido un impacto humanitario significativo. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos.
siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.